Esto es Lilith en CDN. Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este su espacio, la casa de todos, Lilith en CDN. Caramba, los martes siempre son contundentes, tratamos temas sociales y queremos entrar al corazón del pueblo, de todo el mundo, porque cuántas temáticas que nos toca tratar y disfrutar también, tratarlas a plenitud, en buena compañía y un ambiente cercano, porque lo que queremos es aprender en conjunto y como colectivo buscar soluciones. Nuestra temática de hoy es dramática, pero estamos optimistas, porque sabemos que si nos unimos y unimos también los talentos y las grandes profesiones en un mismo fin, sin lugar a dudas no hay objetivo que no podamos alcanzar. Hoy hablamos de soy niña y soy madre. Qué trágico y cuánta incidencia tiene en nuestro país. De verdad me apabulla, me entristece ver las cifras tan elevadas de embarazos en adolescentes que tenemos en República Dominicana. Vamos a compartir con ustedes la intro que ha preparado Sujei Alvarado para todos y volvemos a la salita. Aquí estamos en la mejor compañía. Nos acompaña Rosa Encarte de UNICEF, quien ustedes conocen porque es una mujer batalladora con esa causa. Caramba, qué orgullo, qué honor tenerla aquí. También Laura Olivares, ginecóloga, y por supuesto Cali Báez, quien es también psicóloga. Vamos a analizar todas las perspectivas de esta problemática social de República Dominicana. El embarazo en las adolescentes es un problema de reconocida trascendencia. Diariamente podemos observar a jóvenes y niñas embarazadas en los núcleos familiares y en las calles, en ocasiones en las escuelas y en otros lugares. Son muchos los factores que conllevan al ejercicio cada vez más temprano de la sexualidad en los y las adolescentes y por ende en los embarazos precoces. También en algunos países de Latinoamérica y del Caribe se carece de políticas públicas de salud sexual y reproductiva. No se valoran los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes. La maternidad en la adolescencia es un problema que afecta y amenaza el avance de desarrollo del milenio, en especial los referentes a la educación primaria, mortalidad infantil, salud materna y equidad de género. Pero, ¿cómo se puede erradicar esta situación? ¿Cómo se puede prevenir y cómo podemos concientizar a los niños, niñas y adolescentes sobre esta situación? Hoy, en Lilith en CDN, la casa de todos, tratamos este tema. Soy madre y soy niña. Una niña criando a una niña, y es justamente el escenario del 22% de las adolescentes de nuestro país. Caramba, qué cifra. Aquí estoy en compañía de Rosa, Laura y Cali. La verdad que, bueno, tú sabes que tengo otra amiga llamada Tali, por eso te he cambiado el nombre, Cali. Pero qué bueno, qué buena compañía de expertos para tratar el tema. Rosa, tenemos que, obviamente, obligatoriamente iniciar contigo, porque si hay alguien, si hay una institución que, óyeme, responsablemente y deliberadamente ha decidido trabajar a favor de la niñez y de todos estos flagelos que afectan la seguridad de los niños, el desarrollo integral de los niños, ha sido UNICEF. Y ustedes han hecho un gran trabajo. Cuéntame de este flagelo que es ancestral, que lo venimos cargando desde tantos años. ¿Por qué se origina? Mira, yo creo que tiene muchas causas y es muy importante saber las causas para poder poner las soluciones. Durante mucho tiempo, evidentemente, se ha hablado en el país de que una de las causas, y es cierto, es absolutamente cierto, es el que no hay una educación en salud sexual y reproductiva en las escuelas, que no hay una educación en salud sexual y reproductiva en las familias, y es absolutamente cierto y es un elemento importante, o que si hay una educación sexual no hay luego un acceso a los métodos anticonceptivos para los adolescentes. Y eso es cierto en un grupo de niñas. Cuando analizamos las encuestas de Nogarmix, de la ONEC, junto con UNICEF, encontramos que más de un 55% de las niñas afirma que quería embarazarse. O sea, que se embarazan porque querían. Cuando luego analizamos un fenómeno que va paralelo al embarazo adolescente, que son las uniones tempranas, las niñas que se casan antes de los 18 años, encontramos en un estudio que hicimos junto con el Banco Mundial que 2 de cada 3 embarazos se dan cuando la niña está casada. Entonces, no podemos tratar el tema del embarazo adolescente si no tratamos
el problema de las niñas casadas. Unión temprana. Unión temprana. Ellas se llaman niñas casadas, se reconocen como niñas casadas y definitivamente así las llamamos porque a veces lo de unión temprana no acaba de entenderse, ¿sí? Claro, claro. Entonces, y tenemos otro grupo de niñas que se embarazan producto del incesto, del abuso sexual o de la explotación sexual. Tenemos también que trabajar en la protección de esas niñas, en la persecución de esos delitos, si queremos acabar con este embarazo adolescente. O sea, digamos que tenemos por lo menos 3 formas diferentes de llegar a este embarazo adolescente. Porque estás casada, ya veremos luego cómo uno llega a estar casada, pero porque está casada, porque ha sido abusada o violada o explotada sexualmente, o porque no ha tenido conocimientos de salud sexual reproductiva, o acceso, o vergüenza para tener acceso a un método anticonceptivo. A un método anticonceptivo. Esas son, diríamos, las causas inmediatas. Luego hay una serie de causas, diríamos, estructurales que podemos esos son los capitales, los problemas capitales. Tú sabes que en ese aspecto, antes de entrar al aspecto fisiológico y mental de la niña, me llamó mucho la atención ver que muchas niñas señalaban que sus madres las forzaban, porque era el término usado, a unirse a un señor muchas veces mayor, porque entendían que de esa forma estaba garantizado el futuro, la estabilidad económica, digamos, de la familia. Y es un cuadro que he visto muy frecuente. Mira, es un tema tan importante. Nosotros trabajamos ya desde hace casi 2 años con este tema, con campañas de comunicación que vamos a empezar en las escuelas dentro de casi un par de semanitas nada más, para que los niños empiecen a ver el tema del matrimonio infantil, la unión temprana o estar casada de otra manera. Es un tema tan frecuente en el país. El 37% de las niñas, de las mujeres de 20-24 se casaron antes de los 18, y si vamos a la población económica más pobre es un 60%. O sea, el 60% de las niñas más pobres están unidas o casadas. ¿Por qué? Y están obviamente pariendo, están teniendo niños en esas condiciones. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque la pobreza está muy ligada a la unión temprana, la pobreza está muy ligada al embarazo adolescente, porque muchas familias con la mejor intención del mundo piensan que casando a esa niña con un señor adulto la va a sacar de la pobreza. La realidad nos dice, y los estudios nos dicen, que esa niña no solo no sale de la pobreza, sino que abandona la escuela, tiene más hijos, no registra a sus hijos tienen menor desarrollo intelectual, sobre todo en la primera infancia. Y ese hombre, en teoría pudiente, no responde. Ese hombre normalmente no responde, y esa mujer, definitivamente, se ha comprobado luego, que gana un 17 hasta un 20% menos que una persona que se haya casado más tarde. En los cálculos que hicimos del impacto económico de la unión temprana, vimos que la pobreza en ese grupo de mujeres es de un 40%, mientras que en la pobreza en el grupo de mujeres que se casan más tarde es de un 20%. Si no hubiera matrimonio infantil, disminuiría la pobreza del país en un 10%. Y tendríamos unos ahorros de 4.000 millones de dólares anuales en el 2030. Eso solo sin contar ya el problema y el drama niña a niña, caso a caso, que es tan triste, Laura, y que yo sé que tú conoces y te sensibilizas como pediatra, como ginecóloga, perdóname. Fíjate tú que hay un componente físico dentro de ese embarazo a destiempo. Así es. ¿Cómo lo ven ustedes como ginecólogos? Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que la adolescencia es un proceso, un momento de transición. O sea, estamos hablando de un ente que es niño, que va a transformarse en un ente adulto. Por lo tanto, todos los cambios fisiológicos simplemente están en proceso de, no han terminado, no han finalizado. Por lo tanto, ese despertar de niño a adolescente es vital para prevenir entonces los casos de los que estaba hablando doña Rosa. En el caso del proveedor de salud, es muy importante poder acoger a esos niños. En mi caso yo soy ginecóloga, pero podría iniciarse desde el pediatra, que está capacitado igualmente para tratar todos los temas de sexualidad junto con el niño y sus padres o tutores. Entonces, la sexualidad hay que hablarla desde mucho antes del despertar de las hormonas
de ese proceso de la adolescencia, hay que hablarle desde niños. Para que se prepare mental y también esté preparado para esos cambios. Fíjate que cuando ya se da el caso, porque lamentándolo mucho en los ambientes más vulnerables del país, no se da esa comunicación, incluso hay hacinamiento y no hay realmente ese proceso educativo que necesitamos. Sí. Entonces, se puede ver una niña de 14, 13 años, Rosa, tú lo has visto todos estos casos, embarazada, cuando prácticamente vio la menstruación poco tiempo antes, o sea que uno dice, caramba, este cuerpo no está formado. ¿Cuáles son las implicaciones en un parto de esa naturaleza o en la formación de un feto, de un bebé, en una niña? El embarazo en adolescentes está asociado a un partos pretérmino, o sea, antes de tiempo. Esos productos, esos niños van a ser prematuros, van a tener bajo peso, más frecuente cuando sus madres son adolescentes. Puede haber mayor incidencia de traumas durante el momento del parto. Esa adolescente no va a estar capacitada mentalmente para aceptar el proceso del parto, va a ir menos a las citas ginecológicas. Que pasa mucho eso, Laura, que llegan ya en un proceso avanzado porque lo han negado, lo han ocultado, ¿cierto? Van a llegar tarde a la consulta de obstetricia en este caso para chequear el embarazo, por lo tanto los chequeos de embarazo no van a ser regulares. El acceso a la información que pudieran tener en esos chequeos va a ser mucho menor y esa mujer, niña, va entonces a ser más propensa a tener infecciones durante el embarazo, a tener complicaciones, internamientos durante el embarazo, que es lo que pudiera tener una mujer embarazada en otra edad o en edad fértil, ya sería luego de los 20 años. En la edad conveniente. Laura menciona las implicaciones psicológicas porque obviamente eso baila muy pegado. Cuéntanos, Tali, por favor, ¿qué pasa por la mente de una niña que se da cuenta que está embarazada? ¿Cuál es ese proceso de aceptación, de transformación? O sea, como ahora mismo se están dando, como hablaba Rosa en un momento, de que se están dando uniones tempranas, ya en ese caso el embarazo está socialmente, en ese ámbito está aceptado, ¿no? Y muchas veces buscado, con la esperanza del bienestar, lo que hablabas tú antes, Lili, del bienestar económico de la familia, no ni siquiera de ella, sino de la familia en general. Entonces, en ese caso sería aceptado y hasta celebrado. Pero ¿hasta qué punto la niña tiene un proceso de aceptación? Yo creo que es más un debo de que un quiero. Es un sacrificio por la familia. Exactamente. Entonces, claro, estamos hablando de una adolescente, como decía Laura en un momento, que no está preparada, o sea, que está en un proceso de cambio, tanto biológico como psicosocial, como psicológico, que no está preparada para esto. Entonces, por un sacrificio, me sacrifico por mi familia, por el bienestar que esto puede traer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se dan en casos en que no quiero ocultarlo? Pasa lo que hablaba también Laura, o sea, llegan jovencitas ya aún en un momento donde ya no se puede ocultar el embarazo y llegan porque se sienten muy mal, porque tienen infecciones, porque ya es un caso de emergencia. Entonces, son niñas. Lo que no hay es un proceso de educación que se debió haber dado, también ya mencionado aquí, desde antes de ser un puber, desde niña, ya desde la curiosidad que tienen los niños de dónde yo vengo y cómo yo llegué al mundo, ya uno empieza con el proceso de educación sexual, que es lo que ahora se está tratando de hacer en las escuelas. Una precursora de esto es Elaine Félix, por ejemplo. Ella va a los lugares más marginados del país a hablar de esto. Sí, claro. Escuelas, el trabajo de Elaine ha sido muy valioso. Es una educación que va tanto al profesorado como a los estudiantes, como a los padres, porque es que nosotros tenemos que hablar de sexualidad desde que el niño está pequeño, inclusive para prevenir lo que también hablaba Rosa, de lo que son los abusos. Lo que son los abusos que se dan muchas veces más dentro de la familia o personas conocidas que están con contacto con las personas de la casa que una persona externa. El abuso se da muchas veces dentro. Claro. Y un niño que no entienda que tiene partes privadas, que se tiene que cuidar, es un preadolescente, un adolescente que es muy propensa a que esto víctima muy vulnerable. Rosa, hay una frase que a mí me cautivó, que tú señalabas en una locución pública. Tú decías, ser niña y mujer en muchas partes de República Dominicana es muy difícil. Y es contundente, porque es cierto. Sí, realmente es contundente y es cierto. Y a todo lo que acaban de comentar mis compañeras, que comparto plenamente, ¿no?
esa niña que está creciendo con su bebé y hasta hay una competición de nutrientes, porque en la adolescencia tú necesitas más nutrientes para crecer, pero a la vez tu bebé necesita más nutrientes. Sí. Entonces compiten y al final acaba siendo un niño de bajo peso, un niño prematuro, etcétera, ¿no? Y muy ligado también a lo que acaba de comentar Tali, esa sensación de ver, soy niña, me han educado desde que soy niña a que mi cuerpo es casi el activo económico de la familia, ¿sí? Y todo mi entorno me dice que ya tengo que ser mujer, que ya tengo que casarme, que ya tengo que embarazarme, que ya tengo que... Entonces, ese concepto de género, digamos, tan marcado en el país, de machismo, de patriarcado, en el que la mujer tiene un rol muy concreto, que es tener hijos, y en el caso de la familia, el cuerpo de la niña es, como digo, el activo económico para conseguirlo, pues hace que, por una parte, los padres empujen y por otra parte la niña crea, finalmente, para sus 15 y 16, que su único plan de vida es ser madre, porque entonces ya se ha hecho adulta. El niño se compra la moto y la niña tiene un hijo, ¿sí? Claro. Y entonces sí que entra ese conflicto entre debo y lo tengo que hacer, pero a la vez me da vergüenza o está reconocido todos esos conflictos psicológicos reales que comenta Tali. Y tú sabes que hay ese factor de la depresión posparto que ambas conocen y hay este fenómeno, yo diría, psicológico de que como yo, señores, una mujer madura, ya lista para parir, tiene un niño y se ve en un desafío, en un verdadero proceso donde dice, estaré preparada para levantar este bebé que tengo en mis manos por completo y bien. Imagínate tú, ponte más, en buen dominicano, una niña de 11, 12 años. O sea, a mí me parece que el dilema emocional ahí tiene que ser muy fuerte. Lo verán como una muñeca, como un juego. ¿Qué dices tú, Cali? Realmente hay mucho conflicto, mucho encuentro de, no de emociones, sino de situaciones, o sea, tanto biológicas como psicológicas, porque sí es cierto que no hay un conocimiento de cuidar, de poder cuidar. Recuérdate que estamos hablando de una niña que no se ha sabido, no ha aprendido a cuidarse, entonces obviamente el cuidar resulta ser bastante retante. En este caso, muchas reciben ayuda, no podemos decir que no, muchas veces las madres o allegados que están reforzando esto, pues ayudan para que inclusive la niña ni siquiera se quede con un solo bebé, sino que siga teniendo más bebés, por lo que hablábamos ahorita. Entonces, estamos hablando de una niña que está avergonzada, que lo que quiere, que ve otras niñas, que lo que quiere es ir a jugar, pero no, se tiene que aislar, tiene que quedarse en casa. Y que cuando ve alrededor, ve la televisión, ve otros ambientes, dice, pero es que yo no quiero estar donde estoy. Entonces puede también haber un conflicto entre yo no quiero ese niño. O sea, ¿por qué? Porque yo no estoy preparada, porque yo quiero hacer otra cosa, yo quiero salir para allá afuera, yo quiero subirme. Y como es una persona inmadura, puede tener una indiferencia, no sentir realmente ese peso específico. Exacto. De lo que un rol de madre conlleva. ¿Qué dices tú de eso, Laura? También hay que saber identificar esas probables depresiones posparto durante el proceso del chequeo prenatal. O sea, con 2 preguntas simples se pueden identificar esas adolescentes que están propensas a tener depresión posparto, que puede llegar hasta un 60% de esas niñas. Claro, porque son vulnerabilísimas, o sea, es un target perfecto para una depresión. Entonces, no solamente el después, sino el durante, el personal de salud debe saber identificar a esa adolescente que está en riesgo de tener una depresión posparto, con el simple hecho de preguntarle cómo te has sentido en la última semana y si tú no has tenido deseos de hacer nada, por ejemplo, claro, en algún momento de la última semana. Ya con eso uno empieza a identificar factores que podrían llevarla a ella a tener una depresión posparto, que no solamente puede ir en contra de ella misma, sino en contra del niño que está cuidando, en que puede llegar incluso a dañarlo en caso de que se presente de manera severa. Entonces, durante el proceso de la consulta prenatal, por eso es sumamente importante que el adolescente, en el momento de que tenga alguna sospecha de estar embarazada, acuda a un centro de salud cercano, que son muy accesibles en nuestro país, aunque hay zonas, como dijo Rosa, que son mucho más vulnerables que otras. Sí, sí. Nos llamó la atención, por ejemplo, localidades como Asua, que hay un 37% de incidencia. Nos vamos a una pausa y volvemos. Seguimos aprendiendo de este flagelo, de esta dificultad enorme que vivimos en República Dominicana, ocupando la 5ª posición, atienda bien, entre Latinoamérica y el Caribe, en lugares de mayor incidencia de embarazos en adolescentes. No es juego, no es cosa de juegos, hay que pensar en soluciones y justo tras la pausa vamos a pensar en ello. Quédese usted con nosotros, que hablaremos de qué hacer, porque queremos hacer mucho y debemos hacerlo.
dado aquí es generalmente... Y aquí seguimos tratando el tema y cuántas cosas que han salido a la palestra. Vamos a empezar con Rosa, que Rosa señalaba claramente un paralelo interesante entre lo que piensa una niña de menos de 15 años o la situación que vive para entrar en un embarazo a destiempo y lo que pasa después de los 15. Son motivaciones distintas. Sí, lo que vemos es que en general en las niñas menores de 15 años hay que empezar a investigar clarísimamente el tema del abuso sexual en la familia. De hecho, se aconseja al sector salud que cuando vaya una niña de 15 años que se empiece a investigar. Hay protocolos ya con el sector salud para ir identificando si esa niña realmente ha sido abusada, que aunque esté casada sigue siendo un abuso sexual y es un delito penal. Claro. O sea, que una niña de 15 años automáticamente la persona que lo ha embarazado es objeto de... es un criminal. Si es una menor, obviamente es un abuso. Ha cometido un delito, puede ser castigado, ¿sí? Y cuando ya hablamos por encima de los 16, 17 años, vemos que es más la presión social de eres ya una mujer y tienes que conseguir un hombre y por lo tanto tienes que embarazarte, ¿no? Pero eso es en sectores socioeconómicos y en ambientes muy vulnerables, digo yo. Mira, se da en todos los sitios, pero lógicamente en los sitios más ricos esa presión social se ejerce cuando ya estás acabando la carrera universitaria y cuando eres más pobre se ejerce a los 16, 17 antes de acabar el colegio. El colegio, claro. Entonces, la presión social la mujer realmente en este país la sienten todas, ¿eh? El de tienes que casarte. Lo que ocurre, como digo, que depende del nivel económico, viene más tarde, claro, o viene antes, ¿sí? Pero esa presión social se ve en casos concretos que te comentaba de niñas de 15 años casadas con una pareja que les está violentando y pegando y todavía decirnos que el embarazo es una bendición, porque se lo han repetido tantas veces en su casa que el embarazo es una bendición, que sale de su casa violentas, tiene una pareja violenta, pero aún sigue pensando que el embarazo es una bendición. Y por eso sucede lo que decía Laura, que una embarazada adolescente puede tener un segundo embarazo estando todavía en esa edad adolescente y no estando lista, y así puede tener hasta 3 embarazos en su adolescencia, ¿cierto? Sí, es. Y hablábamos también del número de parejas sexuales, que va a ser mucho mayor a medida que inicien más temprano las relaciones sexuales. También esa adolescente va a estar más propensa a enfermedades de transmisión sexual, claro, y a otras enfermedades infecciosas, no solamente por las relaciones sexuales, sino también por el bajo nivel socioeconómico, una educación un poco más baja. Esa adolescente no va a saber cómo lidiar con los síntomas y signos que vea en sí misma, entonces simplemente no le va a dar importancia hasta que probablemente sea muy tarde. Claro, que por eso siempre llegan tarde, llegan con muchas, casi siempre llegan al embarazo ya con muchas semanas cuando vienen a visitar al médico. Ese mayor número de embarazos, ese mayor número de hijos, es uno de los elementos fundamentales conjuntamente con el dejar la escuela, que al final hace que esa mujer sea infinitamente más pobre. No solamente tiene un peor trabajo, sino que en lugar de tener 1 o 2 hijos, tiene 4 o 5. Claro, oye, no puedo yo conmigo, ¿cómo voy a poder con 4 más? Absolutamente. Es la tormenta perfecta, ¿sí? Es el círculo generacional de la reproducción de la pobreza absoluto. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para cambiar esto? Porque decimos, bueno, una temática ancestral, tenemos esto arrastrándola hace mucho tiempo, sabemos que está relacionado a términos de vulnerabilidad, de desconocimiento, de mala educación también, en cierta forma, de esa internalización de conceptos equivocados. ¿Qué se puede hacer para transformar esto? ¿Qué dices tú como psicóloga, Cari? Mira, yo creo que lo más importante es la información. Mientras más información tenga la persona, más educación va a tener y por ende va a alargar ese tiempo y va a darle a cada etapa la importancia que tiene. Una niña de 11 años es una niña. Entonces, mientras más información, más educación tenga, pues va a ser mucho más difícil que sea más vulnerable a que esto ocurra. Va a ser más difícil que yo entregue a mi hija por un beneficio si yo tengo información de que esto la puede dañar, de que esto la va a dañar. Concientizar a la gente. Concientizar. ¿Qué pasa? La prevención también, perdona la interrupción, la prevención también desde el punto de vista de uso de anticonceptivos, claramente el condón, hay que decirlo con nombre y apellido, porque no es lo mismo un anticonceptivo oral que un preservativo, porque el preservativo evita lo que tú señalabas, Laura, las enfermedades de transmisión sexual. O sea, ¿cómo podemos manejar este concepto en una edad tan pequeña? O sea, que tú dices, bueno, a una niña de 11 años le voy a hablar de un preservativo. Como decía Cali, a cada edad se le va hablando en su lenguaje. Se le puede dar toda la información sobre sexualidad, que debe ser integral, pero a cada edad con el lenguaje en el que puede entenderlo.
Y obviamente los preservativos van a evitar las enfermedades de transmisión sexual, pero en el caso de las adolescentes también se trabaja con anticonceptivos de larga data. O sea, que no tengan que tomarlo diario. No se les vaya a olvidar. Que no se les vaya a olvidar, porque hay una mayor tasa de abandono del método de planificación. Y en este caso, en las adolescentes, estamos hablando de una planificación familiar a largo plazo. Entonces, para evitar un segundo embarazo, abordar inmediatamente al plus, o a cualquier persona. O sea, no necesariamente tenemos que hablar de alguien que sea un profesional de salud, un psicólogo o alguien que trabaje directamente con adolescentes, sino mi vecina. Alguien que trabaja conmigo, la señora que hace la limpieza en la casa, su hija. Es sumamente importante que abordemos esa población que es vulnerable. Unos con otros. Y que unos con otros podamos ayudarnos. Si yo no puedo dar la información, pues entonces le llevo a la persona que pueda dar la información necesaria. Ay, eso sí me gustó. Mira, se me aguaron hasta los ojos un poquito unos con otros, porque es que yo no veo otra salida, Rosa. Bueno. Y tú hablábamos de los anticonceptivos, pero fíjate tú cómo entra en contraposición con el tema de que la niña quiere salir embarazada, entonces no va a querer usar anticonceptivos. A ver, yo creo que por eso digo que depende de los grupos de niñas, ¿no? Hay un grupo claramente que necesitan todo eso que acabamos de decir, clarísimamente, ¿sí? Hay otro grupo que además de eso necesitamos empoderarla, necesitamos formarla, necesitamos asegurarle que puede tener otro plan de vida. Que acompañarla, se trabaja mucho, estamos empezando a preparar programas con instituciones gubernamentales como vicepresidencia, etcétera, que estamos a punto La de vicepresidencia avanzar. ha dedicado mucho esfuerzo a esta situación. Pero estamos ahora con ella viendo un poquito este otro enfoque también del matrimonio infantil, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a desnormalizar el matrimonio infantil, a que no nos parezca normal que una niña de 14, 15, 16 esté casada. Y además la tratemos ya como una adulta. Entonces, y legalmente está aceptado, eso ya se está... todavía es legal. Todavía es legal, esa es una gran lucha de ustedes, de UNICEF de hace tantos años. Ahí estamos, todavía es legal, pero incluso aunque deje de ser legal, la inmensa mayoría se casan sin pasar por el proceso legal. Simplemente se juntó y es lo mismo. Lo importante es que vayamos siendo capaces de ver que esto no es normal. Y aquí hay dos elementos importantísimos. Uno, nadie culpa al hombre. Es decir, hacemos muchas investigaciones. Yo iba a hablar de eso ahora mismo, qué bueno que lo tratas. Muchas investigaciones sobre por qué la mamá lo hace, por qué la niña lo hace, pero en las investigaciones que estamos haciendo con los hombres, ¿qué dicen las mamás? Me parece genial lo que estás mencionando. ¿Qué dicen las mamás? Cuida tu gallina que mi gallo está suelto. Sí. Señora, cuida su gallo también. Quiero decir, como si el hombre fuera un animal de instintos primarios que no tuviera ningún control sobre sí mismo. Las propias madres dicen, claro, si hay una niña y se le pone delante un señor, ¿qué va a hacer el señor? O sea, este concepto que tenemos en algunas de que el hombre no tiene control alguno. De que el hombre no tiene control y por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad. En las encuestas que estamos haciendo encontramos que, por supuesto, las madres no los culpan, las niñas no los culpan y ellos tampoco se culpan. Entonces ellos no tienen conciencia de que lo están haciendo mal. Necesitamos muchísimo más que los chicos jóvenes y los hombres empiecen a entender la gran parte de responsabilidad, o cuando se casan o cuando embarazan sin casarse o cuando empiezan una relación sexual. Exactamente, con una menor. Entonces, esta es una parte importantísima que la tenemos que trabajar. ¿Sí? La responsabilidad de ese adulto, legal, o sea, y penal, pero también moral, con una niña o una menor que acaba destrozándole la vida. Claro. Entonces creo que eso es un elemento clave que tenemos que trabajar. Y Rosa, hay algo que quiero señalar sobre eso. Fíjate tú que nuestro cuadro, lamentándolo mucho, muy machista, el hombre se desentiende. Claro. Entonces ese hombre puede ser incluso un hombre mayor, con una situación económica más estable, preñó en buen dominicano, vuelvo y digo a la niña, y luego quizás tiene otra relación y se olvidó de niña y de los dos niños que les dejó ahí sembrados, como una matita. El caso es que las niñas saben esto, y aún así se arriesgan, es como una lotería, porque a alguna le salió bien. ¿Sí? Entonces, realmente es dramático ver cómo esa sensación de presión social y necesidad económica les hace lanzarse a esto aún sabiendo que tienen muchísimas posibilidades de que las abandonen. ¿Sí? Fíjate tú que me parece también... tan... Una cosa importantísima añadir a esto es que si a estas niñas no les ofrecemos otro plan de vida, si no les demostramos que estudiando y formándose pueden conseguir un trabajo, va a ser muy difícil
todo lo demás. Entonces hay que trabajar muchísimo en el empoderamiento de ellas, económico, financiero, etcétera. Y que no vean la solución en un hombre. Porque fíjate, así como el hombre no ve la solución, el joven no ve la solución en buscarse a una mujer, ¿por qué tenemos en las niñas tan encristado este concepto de que para yo salir, la visa para un sueño es conseguirme un hombre que me mantenga? ¿Qué podemos hacer psicológicamente ante ese criterio tan cimentado? La palabra que dijo Rosa es súper importante, es empoderar, es informar, es el tema de la equidad. No es solamente la niña que es vulnerable, es el joven que al momento de estar en esto está igual de involucrado. O sea, en el momento que exoneramos al hombre, inculpamos a la niña o hacemos víctima a la niña, entonces lamentablemente vamos a tener una situación de un machismo, que es lo que vivimos y lo que hemos vivido de generación en generación, y por eso todavía estamos viendo los resultados, y la palabra equidad todavía no se normaliza, no se entiende, ¿no? Todavía no se entiende como. Y fíjate tú que esa cultura de cuidarnos, quizás porque la mujer es la que sale embarazada, pero esa cultura de cuidarnos se le da a las mujeres, para los hombres no, los hombres andan sueltos, como tú decías. Fíjate la frase, se quedó embarazada. Sí. No la embarazaron, se quedó embarazada, ¿no? O sea, ya ahí estamos diciendo que tú tienes la culpa. Sí, absolutamente. Y al final también la consecuencia, Rosa, porque es inevitable entender, y tú como médico, Laura, lo dirás, que la consecuencia de los 9 meses cargando a ese bebé, de parirlo, de amamantarlo, de cuidarlo, al final naturalmente recae en la mujer por asuntos puramente... Y son agotadoras, físicamente y emocionalmente son agotadoras, luego de no solamente la noticia, los 9 meses, el posparto, el bebé que va creciendo, tiene otras necesidades que yo no me esperaba como adolescente y que ahora tengo que enfrentar día a día. Entonces, por eso en una consulta de una embarazada adolescente debe ser inclusiva con sus entes más cercanos. O la pareja, vamos a decir. No solamente la pareja, puede ser un tutor, puede ser la mamá, pero no van las puede ser parejas, alguien de confianza. Incluso en una consulta de una adolescente, ella tiene todo el derecho a estar sola. Claro. Si lo quiere, aún siendo menor de edad. Entonces, hay un asunto de confidencialidad que debe manejar con su ginecólogo, en este caso, que lo puede hacer sola si quiere, o con alguien que sea de confianza, una vecina, una amiga, alguien que la acompañe. Y algo que habló Rosa ahorita sobre el abuso, esa pareja que no la deja ir a la consulta, esa adolescente que simplemente cambia mucho la cita, que las posterga, que viene muy complicada. Nosotros tenemos que sospechar que esté pasando por algún tipo de abuso, identificar a esa adolescente para poder trabajar con ella en otros ámbitos, en este caso ya sería el psicológico, involucrar a otras personas que sean importantes para ella también. Claro, porque eso es una alarma, obviamente, el tratar de ocultarse, alejarse. Una cosita que ha comentado Lili, y que creo que es importante, es el tema de la formación a las mamás cuando sus bebés, niñas y niños, acaban de nacer. O sea, estamos hablando de la primera infancia. Si empezamos a formar a la primera infancia, si empezamos a formar a esos niños y niñas, ¿sí?, de una manera diferente, y que no sea la niña ya desde los 5 o 6 años quien le ponga el platito al niño o a la mamá, o sea, que no sea la niña la que empieza a tomar los roles exclusivamente. Estás hablando de los roles en la misma casa, el fregado, la cocina, que él cocine, que el niño cocine. Estoy hablando desde los 2 y 3 años, a la hora de jugar. Yo he estado viendo familias de niñas de primera infancia súper despiertas, que no podía casi hablar con la mamá porque la niña se sentaba con las piernas separadas en el sofá. Y entonces la mamá no me hacía caso porque estaba solo intentando que la niña juntara las piernas. O estas niñas que tienen año y medio y que llevan con el tubi ahí estirado. O sea, estamos sexualizando a las niñas desde que tienen 1, 2 o 3 años y paulatinamente metiéndoles en su cabeza que tienen que ser un trofeo, un esquema físico. Entonces, si queremos realmente cambiar la mentalidad, tenemos que trabajar con las madres en la primera infancia y que las madres y con los niños, o sea, con las madres de ambos sexos, ya entiendo. Y que las madres vayan creando ambos con roles similares y que las madres se les vaya quitando de la cabeza que tienen que criar a sus hijas para que busquen un marido. Claro, por favor. Que tienen que criar a sus hijas para que sean buenas profesionales, buenas personas. Y como digo yo, y así buscarán además luego al final un mejor marido, ¿verdad? Así mismo. Pero el objetivo, se van a dejar encontrar por uno bueno. El objetivo de criar a las niñas para buscar un buen marido es la que al final acaba marcando toda esta sucesión de eventos que
Es muy complejo tratarlos ya a los 16, como dice la psicóloga, Cali, hay que sí. tratarlos desde la primera Desde la infancia. primera. Bueno, caramba, gracias a Rosa. De verdad, Rosa Encarte siempre nos trae tanta información. Es una biblioteca de información y conocimiento. Espero que vuelvas, Rosa, con otras temáticas de la niñez, porque UNICEF es verdaderamente la marca obligada cuando se trata de responsabilidad social y de un compromiso por completo con la niñez en el país. Qué bueno, enhorabuena para ustedes. Gracias. Y esta es su casa, la casa de todos. También a Laura Olivares, ginecóloga, que ya usted vio todo el conocimiento que tiene. Muchísimas gracias, Laura, que vuelvas. Y por supuesto también a Cali Báez, nuestra psicóloga. Nos vamos a una pausa y volvemos con una entrevista muy especial a alguien que por supuesto ha puesto el nombre de la mujer dominicana muy en alto a través de sus imágenes fabulosas de mujeres en rolos que me han encantado. Y él tiene un nombre muy peculiar y muy singular. Él se llama Angurria y nos va a decir ahora el por qué. Seguimos con más. Esto es Lili en CDN. Óigalo bien lo que me dice Omar García, mejor conocido como Angurria. Él dice, no es lo mismo, Lili, los 40 de ahora que lo de antes. Y yo estoy de acuerdo, Angurria. Definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo. Los 40 de ahora son los 28 de antes. Y cuidado, 25. Y cuidado. ¡Ey! Qué bueno tener, de verdad, contar contigo aquí. Yo soy una admiradora de tu trabajo. A mí me fascina el arte. Para mí es una forma de expresión espectacular. Y lo que ustedes han hecho en Santa Bárbara y lo que tú en particular has hecho para retratar la belleza de la mujer en rolo, que me fascina también, es un espectáculo. Te felicito. Enhorabuena. Gracias, gracias. Y gracias a ti por la invitación aquí en tu programa. Ay, qué bueno. Cuéntame de ti, de tu carrera. Ya un hombre casi cuarentero. Ya llegamos a los 40s. Sí, ya estoy en la curvita, solo un par de semanas. ¿Se siente uno más viejo después de los 40? ¿O te siente el mismo Omar de siempre? Para mí es cosa. igual. Ajá. No he notado ninguna diferencia. Bueno, tal vez con las decisiones, que uno ahora se convierte más conservador, pero la misma energía, la misma pila de siempre. Cuando yo tenía 20 años, cuando entré a trabajar por primera vez en una agencia publicitaria, me siento con ese mismo deseo de siempre descubrir cosas nuevas, de practicar cosas nuevas, de meterme en cualquier locura, no importa que el tiempo no me dé. Y la única diferencia sencillamente... La pasión está intacta. Sí, si sigues con la pasión, sigues con la juventud indudablemente. Angurria, ¿quién te dice Omar? Doña Patria. Tu May. Sí. La madre tuya, la mujer de los rolos. Esa es la original, la reina de los rolos. Sí, bueno, Doña Patria nace en honor a mi mamá, que tiene un salón de belleza. Yo soy nacido y criado en Los Alcarrizos, un barrio populoso de República Dominicana. Muy querido Los Alcarrizos, Sí. Adoro mi barrio, aunque tengo ya un tiempo que no vivo allá. Y básicamente todo tiene que ver con los insights de un niño creciendo en los 80 en un barrio de Los Alcarrizos, en un barrio de la capital, rodeado todo el tiempo de lo que son los secadores. Secadores, rolo de rizado, que secame el pelo y todo eso. Sí, y que esa cultura, Angurria, realmente, de ese pelo malo, pelo bueno, de nosotras las mujeres queriendo alisar ese pelo y ponerlo bonito, oye, eso es muy, muy, muy fuerte en República Dominicana. Sí, existe la cultura del pelo, o sea, sí. Tú naces pelo bueno o pelo malo, Sí. es un atributo. No, si tú naces pelo malo no te apures, que pronto lo pones bueno. Claro. Que aunque quiero decir que antropológicamente estamos en desacuerdo, que todo el pelo es bueno, todos los pelos son lindos, toda cabellera es hermosa. Ahora, en el caso de la mujer en particular, estos rolos son muy, muy, muy interesantes porque tienen mucho colorido y tú eres un artista. Claro. Entonces, las imágenes que tú has puesto de estas mujeres en rolo tan hermosas, la verdad que comunican mucho. Cuando tú te inspiras en una de esas imágenes, ¿en qué tú piensas? O sea, yo sé que viene esa remembranza del salón de tu mamá, pero ¿qué tú comunicas? ¿Qué mujer es esa? ¿Qué dice esa mujer? No, cualquier mujer. Cualquier mujer, en específico la mujer dominicana, la mulata, porque siempre tendemos a buscar algo más refinado, pero ¿por qué no? Hay una belleza entre las mulatas y entre las morenas que hay en República Dominicana y siguen siendo dominicanas. Y son las que siempre están buscando en cómo arreglarse su pelo, verse bonita, verse delicada y todo eso. Y al final, más que sencillamente yo buscar comunicar algo, sencillamente es algo que lo tenemos cotidiano. Eso Sí. tú te lo Es encuentras simplemente en cualquier... resaltarlo. Resaltarlo con Resaltar otros colores, Claro. con otras cosas, pero es representar lo cotidiano del No, y los dominicano. rolos son coloridos. Fíjate que hay rolos de todos los colores, Claro. que se sepa. Y uno se lo pone así mismo, de colorido totalmente. Angurria, ¿de dónde viene? Que me encanta. Tú sabes que ese nombre es muy pegajoso, tú lo sabes muy bien. Publicista al fin, ¿eh? ¿Quién te dijo Angurria o cómo fue que surgió? Bueno, eso surgió en un viaje de fotografía en el año 97 en la universidad, aunque no parezca como mucho. Y un amigo mío, Ventura García,
muy buen amigo mío, me pegó ese nombre la primera vez. Porque todo tú no le brindaste algo. Ay, no, pues en él te realidad pidió yo di que tú no le ejemplo, diste. yo di ejemplo en ese hotel que nos íbamos a hospedar, porque llegamos y el hotel lo estaban vendiendo. Ajá. Ya tú sabes, ahí era pasar trabajo. Y a la hora de la cena sí di un buen ejemplo de cómo comer, como mami me enseñó. Y entonces por eso fue. Sí, por eso fue, y eso pasó hace ya más de 20 años y ya era primero capitán Angurria, y ya sencillamente lo convertí después en Evaristo Angurria. Evaristo. ¿Y Evaristo por qué? Porque tú te llamas Omar García. ¿El Evaristo de dónde sale? Se oía bien con Angurria. Se oye bien. Es que los publicistas son así, señores. Esa gente tiene creatividad. Y vamos a pasar de un apodo a un seudónimo. ¿Cuándo te hiciste famoso? Porque tú sabes que ya tú eres famoso. No. Sí. Tú No, eres, pote famoso. Yo te voy a decir, como me decía mi esposo, tú eres un semi-celebrity. No. Yo no. No, de verdad, ya tú eres conocido, Angurria, es una realidad. O sea, ¿cuándo fue? ¿Tú crees que fue Santa Bárbara el gran paso a tu fama? Vamos a llamarlo así. Eso lo tienen que decir los otros, porque es difícil. Como yo no necesariamente le presto tanta atención a eso, yo lo que me concentro en trabajar, y obviamente yo recibo felices los halagos, pero los halagos y los insultos tampoco lo tomo muy en serio. Muy bien. Yo pudiese decir que a raíz de, previo a Santa Bárbara, con lo que nosotros hicimos en Rayaera, en la Lincoln, con los diseños de lettering que yo hacía antes, con mi carrera de diseñador gráfico e ilustrador. A nivel de agencias publicitarias, que ya hay, en esa claque, vamos a decir, ya tú eras muy conocido, obviamente. Sí, ya yo tenía una trayectoria trabajando en diferentes agencias con diferentes marcas, por ejemplo, como Presidente, Supermercado Nacional, Audi, Mercasity y todo eso. Cuando yo hice las caretas de Carnaval Presidente en el año 2006, las ilustraciones que eran las tapas, esas ilustraciones yo las hice en ese tiempo, y ya la gente, las caretas de Angurria. Pero la verdad que Angurria está bueno, a mí me ha gustado el nombre Angurria. Ay, sí, yo voy a hacer Angurria 2. Mami debe estar cayéndose muerto la misma Angurria. No, doña Patria, déjelo, que él está claro, él está bien, él va por el camino. Mira, entonces, ahí tú, bueno, obviamente es que tú has dejado tu sello en todo lo que haces. Sí, y básicamente no es algo que yo busqué, sencillamente llegó, y lo que me he concentrado todo el tiempo en trabajar es cómo hacer un desafío un poco más y más allá. O sea, si ya yo hice un muro de este tamaño, a mí no me importa ya ese muro, ya es lo que quiero, un muro más grande. La muralla china que tú andas buscando, bueno, es que él es angurrioso. Háblame de Adidas, que tú tienes tu cachuchita, no te creas que yo no sé. Sí. Señores, él hace unos customize, ¿cómo que se dice eso? Customizar, o sea, personalizar. Customiza los tenis, ya ustedes saben, con unos diseños impactantes, de verdad. Busque su cuenta, Angurria. Ajá. Sí, @Angurria. Bueno, en el año 2015, la marca Adidas, para la región del Caribe y parte de Latinoamérica, se acercaron y querían hacer comenzar a colaborar conmigo en mis proyectos, y de ahí me convertí en embajador. ¿Y cómo supieron de ti esa gente de Adidas? Porque eso es de fuera y eso es gente grande, Angurria. No sé. Bueno, las redes sociales, sí. No estaría aquí si no fuese por las redes sociales. Ya, o sea, a diferencia de lo que pasaba antes, que nosotros teníamos esta pequeña islita y lo que pasara por aquí era lo que se sabía. Ahora mismo, no, claro. Yo publico algo y hay gente que me comenta o me da likes del otro lado del mundo. Claro. O me invitan para un festival o sencillamente lo que sea. ¿Cuál es tu perspectiva futuro? Ahora ya, bueno, tú estás reconocido como publicista, como ilustrador. Este contrato con Adidas es interesante. Sí. Yo he visto los tenis más chulos del mundo, lo has hecho tú. Pero de hecho, o sea, lo que pasó con Adidas, específicamente con la parte de la personalización, a mí no me gusta salir en fotos. Y era difícil, como yo siendo embajador de una marca, que tú promueves la ropa, no salir en la foto. Entonces, al final, lo que yo decidí fue personalizar los tenis. Promuevo lo que yo hago, que la gente entra a mis redes a ver lo que yo hago, no a verme a mí, y obviamente promuevo la marca. Claro. Y por eso fue que comencé con tu arte habla por ti, Angurria, eso es lo que tú quieres. No quieres que sea tu físico, sino tu arte, que te conozcan por tus obras, por la mano y el pincel de Angurria, que me debe una caricatura mía que él me prometió que me iba a hacer. Sí. Eso él la está trabajando, yo la voy a enseñar en la próxima entrega. Muchísimas gracias, de verdad, sigue adelante, le deseamos muchísimo éxito, conozca usted más de cerca esta carrera, porque estos talentos jóvenes, jovencitos, cuarentones, jovencititos, hay que promocionarlos y entenderlos. Cónchale, cuánto talento tenemos, vamos a exaltarlo. Así es que nada, nos vemos mañana y ustedes gracias por la sintonía. Y Angurria.